ustedes pueden, por ejemplo, elegir un tema así como la atención. Y pueden hablar sobre la atención en sí o pueden hablar sobre lo que es un trastorno atencional. Pueden elegir la memoria y hablan sobre, por ejemplo, los diferentes tipos de memoria o pueden hablar sobre los trastornos de la memoria. Pueden hablar sobre un aspecto específico como el mal de Alzheimer o pueden hablar sobre el síndrome de Tourette o pueden hablar sobre, pueden hablar también sobre Asperger, autismo, o TEA en general, o TGD, trastornos generalizados del desarrollo, lo que a ustedes les parezca, inteligencias múltiples, inteligencia emocional o inteligencia nada más como general o específica. Eso ustedes van a ir eligiendo. Entonces tenemos nuestro tema y tenemos nuestro título. Nuestro título es el que va a explicar todo, dónde vamos a aplicar. En el título prácticamente se puede poner igual, completo, por ejemplo, depresión en niños víctimas de violencia intrafamiliar. O se puede poner, por ejemplo, estrés en estudiantes de segundo año de la media o tercer año de la media del colegio tal. Porque el título puede decir todo eso. O bien el título puede ser de fantasía. Ustedes pueden elegir un título de fantasía. Vamos a suponer ustedes quieren hablar sobre la epilepsia. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, nuestro tema es la epilepsia, pero no precisamente, a lo mejor nosotros vamos a poner no sé, técnicas conductuales para padres de niños o de adolescentes que sufran de epilepsia. Sino ustedes pueden poner, por ejemplo, no sé, terremotos. El título puede ser de fantasía. Y si van a trabajar algo como eso, entonces ustedes pueden hablar, pueden hacer un trabajo bibliográfico. No hace falta que ustedes apliquen, pero pueden dar recomendaciones, que es lo que hacemos en terapia con los padres, por ejemplo, dándoles una psicoeducación. Ahora, también ustedes pueden aplicar como preventivo, que dijimos sobre, no sé, como la vez pasada ya les di, accidentes automovilísticos, accidentes en moto, cuidados que deben tener los motociclistas, o pueden hablar, por ejemplo, de embarazos no deseados en la adolescencia, violencia en la mujer, violencia de género. O sea, ustedes van a elegir eso. Tiene que ser un tema que a ustedes les guste. Lo ideal sería que podamos hacer un trabajo con enfoque preventivo. Pero si no se puede, igual pueden hacer una investigación bibliográfica. Entonces va a ser descriptiva. Nosotros no vamos a manipular ninguna variable. Pero sí, dentro del problema, el problema que ustedes planteen, siempre tiene que estar presente, tienen que estar presentes las variables. O sea, un problema siempre tiene que estar relacionando variables. Como dijimos la vez pasada, algo que sea un problema para nosotros
no precisamente es un problema científico. Yo puedo, por ejemplo, no saber qué es violencia de género. Yo puedo desconocer eso. Lo que yo no puedo es tomarlo como un problema científico. ¿Por qué? Porque violencia de género yo voy a ir a leer y con leer yo ya voy a poder contestar ese problema. Con que yo sepa el concepto, yo ya puedo dar la respuesta. Pero para que sea un problema científico, tiene que tener variables. Yo tengo que saber cómo se relaciona esto con esto. Si yo manipulo a, o sea, la independiente, ¿es verdad que va a cambiar la dependiente? Y que sea solamente porque se debe a la manipulación de la variable A y no a otro factor. Por eso las variables extrañas tenemos que mantener bajo control. ¿Eso es claro para ustedes? Sí, profe. Excelente. Si en esa parte, por ejemplo, hay alguna duda, ustedes díganme para que cuando ustedes se planteen esto, sea claro para ustedes. Y siempre el tema tiene que ser algo de interés de ustedes. No elijan un tema solo porque haya instrumentos. No elijan, por ejemplo, la depresión porque tenemos muchos instrumentos. No elijan la ansiedad porque tenemos muchos instrumentos para medir ansiedad. Es más, podemos hacer un trabajo con algún tema que no tenga ni bibliografía. Y en ese caso lo que vamos a hacer es un estudio exploratorio, porque ni siquiera tenemos bibliografía. Entonces tenemos que hacer un exploratorio. Vamos a tener que partir de un marco teórico, pero todo vamos a ir haciendo como algo nuevo. Entonces, no vayan a tener miedo de los instrumentos. Siempre tengan en cuenta el tema que a ustedes les gusta, porque eso les va a despertar el interés y les va a apasionar. Y otra cosa, cuando comiencen a hacer sus trabajos de investigación, ustedes pueden llegar a encontrar muchísimos otros temas que les interesen, pero no pierdan el foco. Ustedes solamente van a trabajar en eso que ustedes eligieron. Y los otros temas sí pueden tener, por ejemplo, un cuaderno auxiliar y ustedes van anotando para poder investigar en próximos estudios que ustedes quieran ir haciendo. Pero a veces nos embarullamos tanto que terminamos por tener un montón de tesinitas dentro de la tesina y eso les va a perjudicar, porque lo importante en la tesina es poder demostrar lo que nosotros estamos proponiendo o rechazar, pero tienen que tener la respuesta a todos los interrogantes que puedan surgir y ustedes van a tener que responder desde su marco metodológico, porque la teoría no es de ustedes. La teoría es un conjunto es un compendio que ustedes van a ir haciendo a partir de que van leyendo ciertos materiales. Lo que sí es de ustedes es lo metodológico. Y ese es el caracú de la tesina. Entonces, ustedes ahora van a elegir un tema. Y si no pueden hacer un estudio experimental, no pueden ustedes manejar ciertas variables, van a hacer una investigación bibliográfica y aportar algo algo que pueda servir.
algo que se pueda usar como preventivo. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros tenemos un estrés generalizado. Nosotros tenemos estrés por todos lados. Ya en algunos casos llega al distrés. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo manejar ese distrés. Cómo evitar que el estrés llegue a un grado de distrés, a un grado disfuncional. Y eso nosotros es lo que tenemos que transmitir. Y nosotros, nuestro campo siempre va a estar en darles los elementos, en enseñarles a usar sus recursos. Nosotros no podemos hacernos cargo de tomar decisiones por ellos. Entonces nosotros les decimos, bueno, estas son las alternativas. Vos puedes decidir lo que a vos te parezca. Vos tenés la libertad de elegir. Pero nosotros no podemos decidir. ¿Por qué? Porque ellos van después a llevar adelante eso. ¿Y qué va a pasar? Te van a venir a decir, vos me dijiste que haga esto, vos me dijiste que me separe de mi esposo o de mi esposa, vos me dijiste que yo haga esto. Nosotros no está a nuestro alcance. Por lo tanto, tenemos que solamente sugerir. Y para eso nosotros tenemos que tener esa visión científica. Nosotros vamos a inferir hacia dónde puede ir si sigue a la derecha y hacia dónde si sigue a la izquierda. Y eso es un poco lo que vamos a hacer ahora con nuestro estudio. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo? Mis disculpas del caso que todavía no les pude hacer el anteproyecto. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo no? Por ejemplo, si es que yo decido abordar el tema del autismo, por ejemplo, ya sea o sea, una investigación bibliográfica o el Experimental. proyecto, sí. ¿Cómo abordaría, por ejemplo, eso? O sea, hago yo una investigación, junto a toda la información que me va a servir, por decir así, y eso lo realizo desde una vista, o sea, desde un enfoque preventivo, pero yo tengo que decidir a qué público, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, vos querés querés enfocarte en el autismo. Entonces, ¿qué querés hacer vos? Tu tema es el autismo. Ahora, ¿qué del autismo querés trabajar? Lo primero que tenés que definir. ¿Qué del autismo querés trabajar? Entonces, ahí hacemos nuestro marco teórico. Vamos a tomar todo lo que tengamos de teoría sobre el TEA o el trastorno del espectro autista o sobre el autismo. Entonces, ¿qué quiero saber yo sobre el autismo? Quiero saber, por ejemplo, cómo se manejan los adolescentes en cuanto a la socialización que necesitan, en cuanto a la socialización, porque nosotros sabemos que la edad adolescente es es determinante los pares para ellos. O sea, los amigos, sus pares, son su grupo de referencia. Entonces yo quiero saber qué es lo que le va a importar, cómo tengo que hacer para que ese chico del espectro autista pueda ser se sienta mejor
en una sociedad que no le entienden a él. ¿Cómo adaptarse? Entonces, yo voy a aplicar o el autismo en niños preescolares o en escolares o en adolescentes o en adultos. Una vez que yo elegí mi franja etaria, voy a decir qué quiero saber de ellos. Eh, quiero poder relacionar el autismo con la socialización en la adolescencia o el autismo con el inicio de la vida escolar. Quiero, por ejemplo, relacionar el autismo con la adultez y la familia. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero enfocar mi estudio? Eso es lo primero que yo tengo que mirar. ¿Hacia dónde voy a enfocar mi estudio? No sé si te contesté, Rocío. Sí, súper bien, profe, muchísimas gracias. De nada. Y una vez que ustedes puedan establecer esas dos variables, en el caso de Rocío, el autismo y qué de tal edad, porque ella quiere saber, ella ya sabe que los chicos autistas tienen una dificultad en la socialización. Entonces, ella también sabe que en la adolescencia es muy importante la socialización. Entonces, a ella le despierta esa incógnita, esa curiosidad de cómo van a manejar esa parte tan importante del adolescente que es la socialización, teniendo un problema grave en la socialización. Entonces, ¿qué querés saber vos con respecto al autismo de los adolescentes en cuanto a, en este caso, en cuanto a la socialización? Y ahí vos vas definiendo cuál va a ser tu hilo conductor, porque si no, no podés saber. Y ahí vas armando vos tu problema y vas a poder tener también eh, el cuerpo que vos tenés, que la estructura que vos tenés que ir conformando a medida que vos vas teniendo todos los puntos que querés investigar. Entonces así todos van a tener que hacer su trabajo. La sexualidad, por ejemplo. La sexualidad es muy importante en la vida del ser humano, a cualquier edad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con unos adolescentes que tienen un embarazo no deseado o un embarazo precoz? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo van a manejar ese tema? ¿Qué es lo que trae en los niños? Porque si yo tengo 15 años, mi novio tiene 17 o 16, aparentemente los chicos de hoy están súper informados. Sin embargo, desconocen muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos creen que de tal manera la chica no se va a embarazar. Y tienen relaciones sexuales sin protección. Entonces, viene un embarazo no deseado. Ese embarazo no deseado va a dar como fruto un menor que va a ser muy proclive para el maltrato infantil, porque en primer lugar va a ser criado por los abuelos. En segundo lugar, va a ser para la criatura que es su mamá, es otra criatura más. El aparato psíquico se tiene que ir formando con el simbolismo de los padres.
esta mamá va a ser como su hermana. Entonces ya hay un montón de dificultades, empezando nomás luego ya en la gestación. Además de eso, esa criatura va a sufrir el impacto de toda la adrenalina que va a conllevar la ansiedad de esa adolescente, que todavía no está preparada, que todavía es una nena. Entonces, ese hipocampo del feto va a salir ya con o sea, va a formarse con una capacidad diferente, porque no va a tener la, la, la digamos, eh, la cantidad de neuronas que tiene que tener para poder tener la capacidad mémica que va a necesitar después. Entonces ya nace con un hándicap, con una capacidad diferente. Y eso vamos a ver cuando llegue a la etapa escolar. No vamos a ver cuando nazca recién. Y esas son las consecuencias. Después, esa chica también va a tener su maltrato, va a recibir parte de ese maltrato infantil, porque los padres tampoco van a estar felices. No sabemos en qué clase de familia está esa chica y en qué clase de familia va a nacer esa criatura. No sabemos si por su edad todavía los gametos no están maduros. Entonces corre mucho riesgo de que nazca con alguna deficiencia física. Porque cuando los gametos no están todavía maduros a esa edad, corre mucho riesgo. Otro problema más, la chica en la desesperación con el chico pudo haber tomado una PAE, una pastilla del día después, pero a lo mejor no le hizo efecto. Y entonces, ¿qué pasó? Nació con Amelia. Amelia es la, la ausencia de miembros, generalmente miembros superiores. Entonces, los niños nacen con dos bracitos chiquititos que son como unas pequeñas acá, como unos radículos nomás, no son brazos. Ese es el efecto de la pastilla de emergencia, anticonceptiva de emergencia. Entonces, vemos nosotros que pueden cometer muchísimos problemas estos comportamientos. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros decimos, ¿cómo si estos chicos están tan informados y siguen dándose estas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es donde nosotros entramos a investigar. ¿Qué pasa? Nos está llegando la información, los chicos nos creen, cómo se está impartiendo ese conocimiento, qué es lo que está pasando. Allí nacen los problemas. Eso es lo que sería bueno que ustedes se planteen. ¿Qué quiero saber? ¿Cómo voy a investigar? ¿Cuáles son las variables que yo quiero relacionar? Y ahí ustedes van a comenzar a sacar su tema y van a poder apuntar al objetivo que ustedes tienen de aprender a investigar. Porque nosotros necesitamos investigadores. Nosotros estamos como muy estancados en eso. Cuando estudiamos cualquier ciencia, nosotros lo que queremos ya es ganar después dinero. Y ustedes saben que en los países como el nuestro hay pocos recursos para investigación. Ni siquiera podemos hacer un baremo nacional para
un test tan simple como por ejemplo el Bender, que tenemos uno que hicieron hace mucho tiempo, pero ahora ya tendríamos que actualizar y sin embargo no hay forma de hacer, porque no hay plata, no se invierte en eso. Nosotros usamos siempre baremos argentinos, que es lo más cercano que tenemos para para poder calificar o corregir nuestros test. Pero esa es nuestra realidad. Bueno, antes de pasar al tema de prevención, me gustaría aclararles algo que me estuvieron preguntando. Las láminas de Rorschach, yo les dije que sería ideal que ya tengan. Si no tienen, no se hagan problemas. Pueden tener para después. En la próxima clase que vamos a tener, que va a ser el lunes, vamos a estudiar ya con un pizarrón para que ustedes puedan tener una visión así un poco más objetiva, porque a veces es muy abstracto lo que estamos hablando. Entonces ustedes van a tener más, así como más tangente, más tangible lo que ustedes tienen que hacer. Las láminas, si es para trabajar ahora, en este momento, ustedes pueden tener, si no pueden comprarse las láminas por algún motivo, aunque sea tengan en un papel, porque ustedes no van a usar esa para aplicar, van a usar para saber si esa mancha realmente tiene, guarda parecido con lo que está diciendo la persona. Para eso ustedes van a usar. Si pueden mandar a hacer las láminas sin problema, pero si no pueden tampoco se hagan problemas. Lo importante es que tengan para ver el parecido. Si tienen otra persona que pueda hacerles más barato, tampoco hay problema. El compañero se ofreció gentilmente para hacerles de una vez. Pero si ustedes pueden conseguir más barato, sin problema. O sea, eso siéntanse ustedes libres de hacer. ¿Es clara esa parte? Sí, profe. Gracias, profe. Sí, está demasiado bien explicado. Porque no necesitan ustedes estar atados a nadie. Yo lo que quiero es que ustedes puedan aprender. No, yo no les voy a exigir a ustedes nada que esté fuera del alcance. La idea es que todos aprendamos. Si ustedes, por ejemplo, pueden compartir o pueden juntarse de a dos, excelente, no hay problema tampoco. Acá lo importante es que nosotros aprendamos. Bueno, dicho esto, si no hay preguntas, voy a pasar a otro tema. Por mi parte no hay ninguna pregunta, profe. Gracias, Pamela. Vamos a hablar de la prevención. Van a encontrar en algunos libros que la prevención primaria y la promoción se toman como si fueran equivalentes, o sea que quieren decir exactamente lo mismo. Y no es así. La prevención primaria tiene unas características diferentes a la promoción. ¿Quién de ustedes tiene idea de lo que quiere decir promoción en salud? ¿No sería, profe, cuando se habla del tema para que, no sé si se dice la sociedad o el pueblo esté al tanto de eso y pueda
prevenir, digamos, tipo informar para prevenir, como el dengue, por ejemplo, limpiar, no sé, el patio, para, eso no sería promoción, o por Sí, ejemplo, lo que se hace en las propagandas, en las televisiones. Creo, no sé, yo entiendo así, pero no sé si está bien, profe. sí, está bien, está bien. ¿Alguien más? Profe, la Y tam- promoción es mucho más general, va para una población más grande, ¿verdad? Y Sí, la prevención es mucho más para un grupo en específico. sí, así mismo. Junior, ¿ibas a decir algo? Sí, justamente lo que estaba diciendo Liz, es también crear ambientes, así como habíamos tocado anteriormente, la psicología también, yo siempre hablo de hacer promoción ya desde ahora que nosotros estamos iniciando, porque hay muchísimo tabú sobre lo que es la salud mental, sobre lo que es la psicología, inclusive ahora en este siglo XXI hay muchísimo que conocer y nosotros estamos realmente muy atrasado en lo que es la información y en la educación como tal. Por eso es tan importante hablar de promoción desde ahora, hacer conocer, crear un ambiente y también las condiciones. Nosotros como futuros colegas, como estudiantes, tenemos que promover la salud mental, ¿verdad? Sí, así mismo. Resulta que si nosotros nos ceñimos a nuestro marco referencial en cuanto a la concepción del ser humano, nosotros vamos a decir que es un ser biopsicosocial. ¿Se acuerdan que hablamos de los paradigmas al inicio? Entonces, nosotros al decir salud, estamos hablando de un todo, de un global, de un integral. Y por eso es que hasta ahora cuesta mucho separar lo que es salud de lo que es salud física y salud mental. Cuando uno dice salud tendría que referirse a todo, porque sin salud mental no hay salud física. Sin salud física no hay salud mental. Fíjense que voy otra vez al embarazo. Resulta que yo tengo un atraso en, en el sangrado mensual. Y yo estoy teniendo vida sexual activa. Yo estoy en edad reproductiva. Y voy a sospechar, o sea, tengo pareja. Entonces voy a sospechar que puede ser un embarazo. Y yo en este momento no estoy queriendo embarazar. Entonces, esa sospecha, hasta que yo no defina si es o no es un embarazo o es un atraso, me va a generar un tremendo estrés. Y eso va a afectar mi conducta. Entonces, ni siquiera hay una enfermedad, solo hay una sospecha de algo y ya afecta mi conducta. Quiere decir que está afectando mi funcionalidad. Yo estoy más irritable, estoy como menos tolerante, más impaciente. Y sin embargo, no estamos hablando de una enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que tomar la, la promoción. Tiene que ser algo o tiene que ser una información que, como ustedes dicen, tiene que llegar a todos, sin discriminación. Tiene que ser posible, tiene que ser accesible a toda la gente. Yo quiero promover hábitos de vida saludable. Yo no voy a hablarle solo a un grupo. Yo no me voy a dirigir a una población en particular. Yo voy a hablar para todos. Es decir, no es que un hábito
va a hacerle bien a uno y al otro le va a ser indiferente. No. El hábito saludable es saludable para todos. El hábito dañino es dañino para todos. No es solo para algunas personas. Entonces, la promoción es información que se tiene que impartir a la población en general. Todos tienen que poder acceder a esa información. Tiene que ser comprensible para ellos. Tiene que poder ser factible para ellos. Si yo, por ejemplo, les digo, bueno, desde hoy todos vamos a tomar aceite de oliva, vamos a comer almendras y vamos a comer mariscos todos los días, porque ese es un hábito saludable. Puede ser que sea un hábito saludable, pero es algo que no está al alcance de mucha gente por lo costoso que es. Entonces, yo les voy a enseñar hábitos saludables, pero también tiene que ser factible. ¿De qué nos sirve a nosotros impartir información que no pueden ser realizados? No tiene mucho sentido. Yo tengo que poder adecuarme a mi medio. Y a partir de ahí, tengo que dar esa información. Y la gente tiene que cambiar sus hábitos. Yo tengo que poder demostrarles a ellos el por qué les estoy diciendo esto. ¿Por qué es más sano comer de esta manera que de esta? ¿Por qué estos alimentos son más saludables que estos? ¿Para qué me sirve a mí esa caminata de por lo menos 30 minutos al día? Y ahí ellos se van formando, se van convenciendo de eso. Porque si yo le digo, tenés que caminar 30 minutos al día, yo le estoy dando un hábito saludable, le estoy sugiriendo un hábito saludable. Pero yo no le estoy diciendo tenés que caminar en una cinta de esta caminadora. Pues yo qué sé si tiene para comprar. Pero sí le puedo dar la opción. Y me puede decir, ¿puedo caminar la cinta? Sí, puedo caminar, o te puedo ir a otro lugar al aire libre. Pero nosotros lo que estamos inculcando es el buen hábito. Tenés que tomar 2 litros de agua al día, correcto. Es posible, es factible, tiene a su alcance. Entonces no le estoy diciendo un absurdo. Ahora, le voy a explicar cómo va a distribuir esos 2 litros de agua. ¿Por qué tiene que tomar más hacia la mañana y va disminuyendo hacia la tarde? Eso sí le voy a explicar. Pero no le voy a decir solo tenés que tomar tal marca. Eso no es. A lo mejor tampoco puede comprar agua mineral. Si no tiene un lugar donde haya agua potable, entonces le enseñamos a hervir. Esa es la promoción. Ahora, ¿qué es la prevención primaria? La prevención primaria es la información que yo le tengo que dar sobre cierto tema a un grupo vulnerable o en riesgo de que ese tema les afecte. Ejemplo, si donde hay más posibilidad de que se sufra, por ejemplo, de un accidente de motocicleta. ¿Quién tiene más posibilidad? ¿Podrías repetir, profe, por favor? Sí. ¿Quién tiene más posibilidad de sufrir un accidente en motocicleta? Y el que anda en moto no es profe. Claro,
El el que que todo tiene le- moto, ¿verdad? El que tiene moto. Yo no tengo moto, pues de repente salgo ahí y le choco a una moto. O el de la moto me choca a mí. Pero el que tiene más posibilidad es el que tiene una moto. Entonces, ¿cómo yo a quién me voy a dirigir? Me voy a dirigir a ellos. Yo tengo que poder llegarles a ellos con un lenguaje que ellos me van a entender. Y el explicarles el por qué ellos tienen que hacer todas esas cosas que se les dice. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Yo voy a hablar de usar mascarilla o tapaboca o barbijo, de estar a metro y medio o 2 metros de distancia, a lavarme cada rato las manos. ¿A quién le voy a dar esa información? A los demás usuarios Pero ¿a quién, Junior? ¿A todos o a un grupo? y a un grupo, profe, al que en el entorno, a los que se encuentran dentro del entorno. Sí, pero yo lo que pregunto es, eh, esta información que nosotros tenemos, de que, cuáles son las medidas que tenemos que tomar para disminuir el riesgo de contagio, ¿va a ser en general o va a Sí, ser para un grupo? en general En va a ser, profe. general. En general, Sí, y si es en general, ¿qué es? promoción. Promoción. Esa es una promoción. Eso tiene que llegar a todos. Todos tienen que estar en conocimiento. No hay un grupo más vulnerable que otro. Todos en este momento corremos el mismo riesgo. Todos en este momento estamos expuestos al contagio. Entonces, esa es una promoción. Ahora, si yo voy a hablar, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, puedo dar una promoción o puedo dar también una prevención primaria. Puedo dar una prevención secundaria y puedo dar una prevención terciaria, porque el tema me permite. Si yo voy a hablar de métodos anticonceptivos, ¿a quién me voy a dirigir para voy a hacer una promoción para todas las mujeres, para todos los varones? Pero si voy a hacer prevención primaria, me tengo que dirigir, como dijo hace rato Liz, a lo más obvio. Me tengo que dirigir a las personas con pareja y en un periodo de vida reproductiva. Para mí, por ejemplo, para que ellas me van a dar. Yo ya estoy en la tercera edad, pero sí tenemos que enseñarles a las personas que están corriendo ese riesgo. Ejemplo, nosotros tenemos muchísimo subregistro en este tema. ¿Quiénes son las personas que más riesgo de aborto tienen? Los adolescentes, No, las adolescentes generalmente tienen sus bebés. Pero el grupo que más riesgo o más probabilidad de aborto tienen son las adultas con pareja. Porque
son las personas que tienen más, digamos, una más accesibilidad a tener relaciones sexuales porque tienen la pareja al lado. Y generalmente cuando falla algún método anticonceptivo, ya no quieren tener hijos, van a esto. Entonces, yo tengo que hacer conocer esto. Yo tengo que darles esa promoción, prevención primaria. La prevención secundaria voy a darle al grupo en donde el daño está en los primeros estadios. Ejemplo, yo veo que hay mujeres que están sufriendo de un maltrato de parte de su pareja. Yo le tengo que hacer conocer lo que es el maltrato y la violencia. Yo tengo que hacer conocer. Tengo que hacerle ver eso. Yo tengo que hacer prevención primaria, por ejemplo, en algunas personas que están empezando con en los primeros estadios de una enfermedad crónica, de una enfermedad que es incurable, no les va precisamente no es mortal a corto plazo, pero que tienen que vivir con eso. Ejemplo, las enfermedades metabólicas, diabetes, hipercolesterolemia, las enfermedades celíacas, la obesidad. Yo tengo que darle en los primeros estadios. Ya no es un grupo de riesgo, ya es un grupo en donde el diagnóstico ya está y estamos en los primeros estadios de esa enfermedad. En ese grupo yo voy a hacer prevención secundaria para que aprendan a cuidarse, para tratar de disminuir, digamos, o de mantener o de impedir que avance esa enfermedad. A pesar de que las enfermedades muchas veces igual van avanzando a pesar de todos los cuidados, por lo menos vamos a retrasar un poquitito. Y la prevención terciaria voy a hacer en aquellos donde el daño ya está. Yo voy a tratar de hacer una rehabilitación. Yo voy a tratar de que el impacto de esa enfermedad sea lo menos posible en la persona. Voy a tomar otra vez la moto de ejemplo. Voy a hacer promoción en toda la población. Voy a contarles que hay tantos accidentes de moto, tenemos tanto es la prevalencia, tanto en tal edad. Voy a darles toda la estadística. Voy a informarles cómo tienen que cuidar en general. El grupo de riesgo, prevención primaria, voy a hacer en los que ya tienen moto. Estos que me escucharon en la promoción a lo mejor no tienen moto. Los que me van a escuchar en la prevención primaria, los que van a recibir la información de prevención primaria, son personas que ya tienen moto. Los que reciban la charla, la charla segunda de la prevención secundaria, son personas que a lo mejor ya tuvieron un accidente y que a lo mejor no fue muy grave o que no les produjo una discapacidad. Pero la prevención terciaria yo voy a hacer con aquellas personas que sufrieron un accidente de moto y, por ejemplo, ya perdieron un miembro, ya perdieron una pierna o las dos piernas, o perdieron los ojos o se quedaron
por ejemplo, sin poder mover medio cuerpo, hemipléjico, en ellos yo voy a aplicar la prevención terciaria, porque el daño ya está. Ya no voy a enseñarle cómo evitar que pierda las piernas. Ya perdió las piernas. Entonces yo lo único que puedo enseñarle ahí es a vivir sin esa pierna. Nosotros no le vamos a devolver más esa pierna, pero sí le podemos enseñar a adaptarse a vivir sin ese miembro. Y esos son los niveles de prevención. Entonces, siempre tenemos que ir nosotros trabajando según a quién vamos a ir dirigiéndonos. Lo que hacemos nosotros, sobre todo en el Hospital Acostaño, cuando trabajamos con víctimas, es la rehabilitación. Porque se trabaja para que el impacto de ese trauma no le afecte en demasía, para que podamos atenuar un poquito más el impacto y para que eso vaya como disminuyendo su influencia en la disfuncionalidad, como para que se vuelva un poco más funcional la persona. Eso es lo que trabajamos en rehabilitación de víctimas. Lo mismo, yo trabajo con adultos, adultas en el hospital de trauma, víctimas de violencia. Entonces, ellas ya sufrieron la violencia. Ellas digo porque en su gran mayoría son mujeres. Entonces, el impacto del trauma ya está. Yo no le voy a, no puedo ya evitar eso, no puedo borrar eso, pero sí puedo ayudarle a que ella se rehabilite. Así como los fisioterapeutas hacen su trabajo de rehabilitación con las personas que se quedaron con algún daño físico, entonces nosotros trabajamos con los daños psíquicos. Nunca vamos a poder borrar eso. Ese daño no se va a borrar. Es como la cicatriz. La cicatriz no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer con el tiempo es el dolor. Cada vez que vea la cicatriz se va a acordar de lo que pasó. Yo me operé, queda la cicatriz. Con el tiempo ya no me molesta, ya no me duele, pero la cicatriz está. Eso es lo que nosotros hacemos en rehabilitación. No borramos la cicatriz, eso se queda. Pero el dolor es lo que nosotros trabajamos. Ya no duele, ya no molesta. Entonces, teniendo en cuenta estos niveles de prevención, también ustedes van a enfocar su trabajo. ¿Qué quiero hacer? Quiero trabajar en promoción, en prevención primaria, secundaria o terciaria. ¿Por qué creen ustedes que ahora nos dicen que la nueva ola va a ser para salud mental? Cuando pase esta pandemia, vamos a tener nosotros a estas personas que a lo mejor pasaron por terapia intensiva, vamos a tener nosotros en el consultorio. ¿Por qué? Porque Hay muchísimas secuelas, profe. Van a quedar muchísimas secuelas. Desde ambas partes, porque ahora justamente hay también está el movimiento que son para no aplicarte la vacuna y demás cosas. Sí. Hay un sinfín de informaciones que de repente no se saben si son realmente de forma científica, porque hay muchos que refutan todo lo que se está diciendo ahora. Y la gente entran en pánico, o sea, tienen miedo. Y las criaturas ahora sí que
todos los traumas que seguramente se están generando justamente porque no tienen contacto con los otros pequeños, con el afecto que es muy importante, Sí, e inclusive en la familia mismo. Creo que en una de las clases también comentaste que hubo un nivel de separación entre parejas, porque hubo sí, muchísima más violencia y ujú, demás. así mismo. Pero otro factor que nosotros no tenemos que olvidar, aparte de lo que dijo Junior, es que la gente que estuvo en terapia intensiva, dependiendo de cómo se conformó su personalidad, son muy proclives a sufrir de un estrés postraumático. Acuérdense que un estrés postraumático puede aparecer desde algunas horas después hasta muchísimos años después. Algunos hablan de 30 años después. Puede desencadenar un trastorno de ansiedad que se llama trastorno de estrés postraumático, que van a revivir todo. Cualquier trauma que uno vivió, sea un asalto, un choque o una enfermedad, eso se revive cuando la persona tiene eh, como esa tendencia a sufrir de este trastorno. Y se puede dar hasta en personas que ni siquiera pasaron por la terapia, como pasó cuando el incendio de Coabolaño. Cuando el incendio de Coabolaño mucha gente no estuvo ahí, pero de solo ver o de imaginarse o de ver en la tele, mucha gente sufrió daños mentales. Muchos aparecieron en otras ciudades con amnesia, por ejemplo, sin saber quién era, dónde estaba, ni por qué, ni cómo llegó ahí. Y eso a ustedes probablemente les va a tocar cuando sean profesionales. Mucha gente se vio agudizada en sus trastornos de base. Ya estaban con un problema de ansiedad o de trastorno del humor, pero con esto se aumentó muchísimo. Lo mismo que la violencia. Imagínense ustedes en el tiempo de confinamiento estar encerrado con tu agresor, haciendo de vos lo que quería y vos no tenés ni siquiera la, la posibilidad de llamarle al vecino. Entonces, es una situación compleja. Es una situación en la que eh, muchísimas personas van a reaccionar de acuerdo a cómo puedan manejar esto. Algunos ahora están todavía manejando, pero en cualquier momento se puede desbordar. Y para eso ustedes tienen que estar preparados. Y eso se llama rehabilitación. Y es importante que vayan conociendo cómo se van dando eso, cómo se manifiesta. Entonces, la prevención, ¿para qué nos sirve? La prevención sirve para ahorrarnos muchas cosas. Con la prevención nosotros nos ahorramos sufrimiento, nos ahorramos dinero, nos ahorramos energía y tenemos esa, eh, esa capacidad de responder a la necesidad. Lastimosamente nuestra cultura no es una cultura que nos enseñe la prevención. Nosotros muchas veces no sabemos prevenir y no sabemos, por ejemplo, algo tan simple. No, voy a ganar 10, voy a guardar uno. Porque nosotros
ganamos 10 y gastamos 11. Y si llego a ganar 20, voy a gastar 21 otra vez. Porque no hay esa mentalidad. O sea, muy pocas familias le instruyen en eso a sus hijos. Y ya, si gano más, ya quiero cambiar mi vehículo, ya quiero hacer esto, ya quiero mandarle a mi hija a un mejor colegio. Siempre es de esa manera que se invierte, digamos, el dinero. Y así mismo como hacemos con el dinero, hacemos con todo. No hay prevención. Yo espero a enfermarme para ir al médico. Yo tengo que tener algún problema grave para ir al psicólogo. Yo no es que yo me voy a ir a consultar con un psicólogo o una psicóloga porque yo tengo una duda. No sé cómo manejar. Eso yo no necesito ir a hacer psicoterapia, voy a hacer counseling nomás. Unas cuantas sesiones para que me aclare esta duda que estoy teniendo. Pero en nuestro imaginario eso es como una debilidad. Y por eso es que nosotros muchas veces tenemos que pelear con esas creencias. Así mismo es, profe, inclusive ahí es donde entra la promoción como nuestra carrera de psicología clínica, ¿verdad? Porque nosotros, tiene que partir también de nosotros ir junto a un psicólogo y perder esos miedos que tenemos y esos tabús que son insertados desde pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Lastimosamente nomás muchas cosas no podemos hacer nosotros. Porque acá lo ideal sería, por ejemplo, que ustedes ya vayan a hacer su pasantía. Ustedes en segundo año, por ejemplo, ya vayan a hacer su pasantía a un hospital escuela. Que empiecen por lo más básico y van subiendo. Y cuando ustedes ya estén en el cuarto año o en el quinto año, ustedes ya pueden hacer una práctica hospitalaria. O sea, desde el segundo año se puede hacer práctica hospitalaria. Pero ustedes ya podrían, por ejemplo, estar en niveles más complejos. Lastimosamente nomás eso todavía no se inserta. Y no se siente como una necesidad. Nosotros, yo les cuento acá en el hospital de trauma, donde yo trabajo. O sea, te llaman y te dicen, vení a contarle un poco que se le va a cortar la pierna. ¿Y cuándo le van a cortar? Y dentro de una hora. ¿Cómo vos le vas a contar a alguien que se le va a cortar la pierna? Va a subir toda la presión. No va a poder entrar a cirugía. O cosas como esa. Y otra, por eso es importante que ustedes sepan bien cuál es su trabajo. Porque si no se les puede pedir cualquier cosa y ustedes van a acceder porque no saben que no es trabajo de ustedes. Bueno, pero en fin, vamos a ir aprendiendo un poco. Entonces, prevención, promoción es una información para toda la población. Prevención primaria es información para un grupo de riesgo. Prevención secundaria es información o capacitación para un grupo que se encuentra cursando los primeros estadios de una patología. Y prevención terciaria es capacitación, información o rehabilitación para personas que ya están digamos, con esa patología, ya tienen en un estado avanzado. Esa es la apelación de la prevención. Es importante que nosotros les enseñemos a las personas a hacer prevención para evitar muchísimo sufrimiento. ¿Para qué yo quiero esperar a sufrir?
Más vale prevenir que curar, dice. Si yo puedo evitar el contagio, por ejemplo, el coronavirus, ¿para qué yo espero? ¿Por qué yo voy a ir contracorriente a ver si me contagio o no? Si a mí me están enseñando cómo prevenir la transmisión de enfermedades venéreas, ¿por qué no voy a prevenir? ¿Para qué esperar a contagiarme? Si yo puedo mantener porque yo puedo heredar la tendencia a una enfermedad, pero yo ya sé que eso está en mis genes. ¿Para qué yo le voy a provocar hasta que se desarrolle? Si yo sé que por ejemplo, tengo a mi mamá, a mi abuela o mi abuelo con diabetes, yo ya sé que esa tendencia yo heredé. Entonces, voy a tener que tener cuidado con mi alimentación, voy a tener que hacer actividad física, voy a tener que tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a ayudar a mí a disminuir la probabilidad de desarrollar esa enfermedad. Yo no voy a esperar a que esa enfermedad se desarrolle, a que esa enfermedad se manifieste. Voy a tratar de disminuir. Por supuesto que igual puedo desarrollar la enfermedad, pero por lo menos voy a hacer todo lo posible para no desarrollar. Eso es lo que nosotros todavía no podemos asimilar. Y ahí es donde nosotros vemos ese pensamiento infantil. Como que siempre somos adolescentes. No, porque a mí no me va a pasar. ¿Por qué no me va a pasar? Yo no tengo una protección especial. A todos nos puede pasar. Entonces, falta todavía evolucionar un poco ese pensamiento. Yo estoy tan susceptible como el otro. Tengo tanta probabilidad de que me pase como al otro. Entonces tengo que tomar los cuidados necesarios. Pero eso todavía nosotros no tenemos incorporado. Cuando eso nosotros podamos hacer, muchas de las cosas que nos pasan probablemente no nos va a pasar. Porque vamos a pensar más y vamos a proyectarnos mejor. Ya no vamos a hacer cualquier cosa impulsivamente. Bueno, ahora ya les voy a dejar descansar. Nos vamos a ver el lunes a la noche. Si es que ustedes no pueden tener las láminas, como les dije, por lo menos tengan en papel para poder ver, por lo menos tengan idea de la forma. A lo mejor no del color, pero sí de la forma, aunque sean blanco y negro. Y después vamos viendo cuando podamos, vamos haciendo las copias. Dale, profe, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Nos encontramos el lunes entonces. Dale, profe, está bien. Buenas noches, que estén Gracias, bien. noches. Muchísimas gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Antes de que